Hoy, 23 de abril del 2020, en medio de la pandemia, continuamos con la lectura de La locura de nuestro tiempo del autor colombiano Mario Mendoza. Langostas. Había un pescador con un balde de langostas vivas en un rincón del puerto. Un extranjero se acercó y le advirtió que uno de los animales estaba a punto de salirse del balde. El pescador, sin levantar siquiera la mirada y continuando con su labor de doblar las redes, le dijo: No hay problema, no pasa nada. Pero se le puede escapar, replicó el extranjero sin entender la situación. Entonces el pescador se sonrió y explicó con una sonrisa en los labios: Son langostas colombianas, mister. Si una de ellas quiere salir del balde y está ya en el borde, las otras se encargan de regresarla al fondo. La historia, en efecto, da en el centro de lo que muchos analistas han considerado como el problema más serio que tiene este país, más que la corrupción y la violencia. Se trata de la envidia, del resentimiento, del odio visceral a quien le va bien, a quien logra sobresalir en su trabajo, a quien se esfuerza por cumplir con su deber y ser eficiente. Mucha gente destila rencor y no reconoce nunca los logros ajenos. Lo contrario, habla a sus espaldas, miente, tergiversa, inventa, calumnia y así cree equilibrar la balanza. Somos un pueblo atravesado por complejos y debilidades que nos hunden de mala manera en una rabia sorda que no nos deja disfrutar con la alegría y los triunfos de los demás. Consideramos la dicha del otro como una ofensa, como un desquite, como algo contra nosotros. Y esa actitud, por supuesto, nos impide hacer las cosas bien, luchar, cumplir con nuestros propios propósitos. Cuando alguien por méritos propios alcanza algún reconocimiento, de inmediato saltan miles de envidiosos que consideran injusta esa recompensa. El argumento que se dan a sí mismos es muy sencillo. Ellos son mejores, más inteligentes, más talentosos, más brillantes y por lo tanto ese reconocimiento lo merecían ellos y no el otro. Pero no critican de frente ni compiten con franqueza y dignidad. No. Se trata de hablar por debajo de la mesa, de mandar mensajes anónimos, de insistir en que si fulano logró un ascenso o ganó una beca, fue seguramente porque tenía palancas, porque movió influencias, porque se acostó con la persona indicada o porque pagó para que lo destacaran. Las trampas del ego convierten a los envidiosos en alimañas que siempre están mostrando los dientes en la oscuridad. El problema es que esa actitud se va agravando con el paso del tiempo, hasta que llega a un punto en el cual el envidioso se llena de ira y de resentimiento. Entonces cree que la vida le debe algo, que no lo trató con justicia, que está en deuda con él. Si a los demás les fue bien y a él no, fue porque su talento y genialidad nunca fueron apreciados en su justa medida. Todo el mundo es un imbécil. Todas las personas con las que se tropieza son brutas. Nadie comprendió que él era el mejor y que merecía más. Esos envidiosos envejecen huraños, maldiciendo, culpando a los demás de su desgracia, envenenados hasta la médula. La envidia es un sentimiento que no conquista nada hacia afuera, que impide avanzar, compartir, gozar. Por eso dicen que un colombiano es más inteligente que un extranjero, pero que dos extranjeros son más inteligentes que dos colombianos. ¿Por qué? Porque dos colombianos juntos, en lugar de hacer equipo, se dedicarán a pelear y a tratar de que el otro no haga nada hasta que ambos terminen enterrados, como langostas al fondo de un balde. La fuga. Hace unos años, un amigo escritor aceptó dictar un taller de guión para los reclusos de la penitenciaría La Picota de Bogotá. Le pareció interesante trabajar con la población carcelaria y, de paso, recoger quizás algún material para sus propios guiones. El primer día, dos guardianes lo llevaron a un salón donde lo estaban esperando sus nuevos alumnos. Mi amigo se sorprendió de ver más de 60 o 70 estudiantes. La escritura de guiones no es una pasión tan generalizada. Sin embargo, procurando dar lo mejor de sí,
enfrentó el primer taller con entusiasmo. Les explicó que la mejor manera de aprender a escribir guiones es precisamente haciendo uno. Así que los invitó a que se reunieran por grupos y que se pusieran de acuerdo en un tema y en una trama más o menos clara. Luego empezarían a desarrollarlo poco a poco. Los reclusos le hicieron caso, se reunieron, debatieron unos minutos y al final uno de ellos, que cumplía las funciones de líder, le dijo: «Listo, profe, la tenemos clara». Mi amigo preguntó de qué se trataba la historia. El líder del curso explicó: «Nosotros estamos presos, no podemos ponernos a escribir cosas de las cuales no sabemos. Tiene que ser una historia que transcurra aquí, en la cárcel. Así que nos gustaría escribir una película que se llame La Fuga, una película sobre unos prisioneros que se escapan». Mi amigo no tuvo ningún reparo. Es más, le pareció magnífico el tema y recordó películas famosas que habían abordado esa temática con gran acierto: Fuga de Alcatraz, Expreso de Medianoche e incluso la misma Papillón. Enseguida se puso a trabajar con sus discípulos, les explicó qué es una escaleta, cuáles son los ritmos de un largometraje y cómo se van delineando los personajes. A partir de ese día, los estudiantes del taller de guión se dedicaron por completo a trabajar en su historia. Se dividieron por escuadrones y cada sección estaba encargada de algún episodio. Por ejemplo, a qué hora se llevaría a cabo la fuga, cuántos personajes estarían involucrados y cómo sería el apoyo logístico desde afuera. Algún pariente en las horas de visita serviría de enlace e ingresaría dinero para sobornos. Y los personajes fugados tendrían que dormir en sitios separados, preparados con antelación. De esta manera, cuando los guardianes del IMPEC encontraban a 2 o 3 de ellos intentando medir alguno de los muros o registrando en un cuaderno los horarios exactos del cambio de guardia, les llamaban la atención y los amenazaban con castigos severos. «Ya, fresco, hermano», le decían al uniformado de turno los reclusos. «Estamos camellando en el guión, eso es todo. Algún día vamos a filmar nuestra película y nosotros vamos a ser los protagonistas». Así fueron pasando los meses y el guión avanzaba a buen ritmo. El taller de guión era todo un éxito y mi amigo estaba feliz de ver a sus alumnos trabajando con tanto ahínco. Hasta que un día se presentó en la penitenciaría a cumplir con su cita habitual y los guardianes del IMPEC, furiosos, lo increparon y estuvieron a punto de detenerlo. Mi amigo no entendía qué estaba sucediendo y preguntó a qué se debía todo ese barullo. El jefe de la guardia lo informó: todos los alumnos del taller de guión se habían fugado la noche anterior. Solo habían dejado sobre sus camastros las copias del libreto ya terminado. Mi amigo se negó a creer semejante disparate, pero sí, era verdad. Y lo peor es que tuvo que enfrentar una acusación por autoría intelectual de la fuga, una acusación que le ha costado años de abogados y citas legales. Zombies e impostores. El doctor Jules Cotard reportó una vez un caso inquietante. Una mujer joven que estaba absolutamente segura de que ya había muerto. Aseguraba que varias partes de su cuerpo ya habían desaparecido, que era inútil tener que comer y que estaba condenada por toda la eternidad a permanecer en ese estado. El doctor Cotard lo llamó un delirio de negación. Lo curioso es que es un caso que se ha venido detectando en muchos otros pacientes sometidos a depresiones severas. Después de pasar cierto tiempo en estados anímicos tristes y desesperanzados, no se sabe en qué momento el cerebro hace clic y la persona empieza a sentirse muerta, carcomida, en putrefacción. Hoy en día, en honor a ese primer doctor que lo detectó, se llama a esta enfermedad el síndrome de Cotard. Varios pacientes de esta dolencia aseguran que sus entrañas están ya en descomposición y empiezan a sufrir alucinaciones olfativas. Su cuerpo les huele a carne podrida y a todas horas sienten hedores inmundos a su alrededor. Y para ser consecuentes con esta idea, una obsesión los aqueja. Si ya están muertos, entonces no se pueden morir otra vez.
Es decir, creen que ese estado perdurará para siempre, que están condenados a vivir en ese infierno, que no hay manera de mejorarse, de salvarse. Son seres que andan por la calle, que están en la fila del cine, que están en alguna cafetería o que leen la prensa en el banco de cualquier parque y que se saben zombies, seres fantasmas, muertos vivientes. Con pocos años de diferencia, otro médico, el doctor Jean-Marie Joseph Capgras, detectó otra obsesión extraña. Una paciente suya de 74 años afirmaba que su esposo había sido reemplazado por un doble, por otro hombre idéntico, pero ella sabía que ese intruso no era su marido, aunque su físico fuera el mismo. El doctor Capgras llamó a esta enfermedad la ilusión de los dobles. A partir de entonces, se ha venido estudiando varios casos de individuos que aseguran que alguien muy cercano a ellos ha sido reemplazado por un impostor. Están convencidos de que otros seres están entre nosotros usurpando la identidad de nuestros allegados. Muchos delirios con espíritus o con visitantes invisibles son derivaciones de esta dolencia o guardan con ella extrañas similitudes. Hoy en día, en honor a ese médico que la estudió por primera vez, se le llama el síndrome de Capgras. Bien, desde la primera vez que escuché hablar de estos dos síndromes, ninguno de los dos me pareció tan descabellado. Sentir y pensar que ya estamos muertos no es una mentira, sino una anticipación. Será así, sin duda. Nuestra muerte solo es un problema de tiempo. De alguna manera estos pacientes se vuelven videntes, viajan al futuro y logran ir más allá de su muerte. Como si esto fuera poco, ponen en tela de juicio algo que damos por sentado, que estamos vivos. ¿Sí estamos vivos? ¿Este ir y venir entre nimiedades y rutinas asfixiantes es la vida? Por otra parte, los que sufren de la ilusión de los dobles me parecen excesivamente lúcidos. Desde siempre he sospechado que todos nosotros somos muchos, que hay identidades agazapadas en el fondo de la conciencia, que damos rienda suelta a vidas paralelas, que mentimos con mucha facilidad, que nos ocultamos, que somos otros. Estar seguro de que los demás son impostores no parece una enfermedad, sino un exceso de agudeza. Porque es mejor vigilar y desconfiar de los seres que tenemos cerca, que caer en la trampa de creer que ellos son siempre ellos. Incluso, como ejercicio de rigor psíquico, nos deberíamos vigilar continuamente a nosotros mismos, porque ¿quién conoce a fondo a todos aquellos que lo habitan?